Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy vamos a ver algunas de las funciones más habituales que podemos utilizar para trabajar con strings en Python. Estas funciones nos van a permitir realizar ciertas modificaciones en nuestras variables de texto. Para comenzar vamos a definir la variable que ya vimos en la clase anterior, que se llama texto y que contiene la frase estamos programando en Python. La primera función que vamos a ver es la función len. Esta función nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene nuestro string. Para esto, para mostrar el resultado de la función len, igual que hemos hecho en clases anteriores, vamos a introducir la función print. Para declarar la función len, únicamente tenemos que introducir len y entre paréntesis la variable de la que queremos saber la cantidad de elementos que tiene, que en este caso es la variable de texto. Si le damos a run, como veis nos devuelve 29, que 29 son los elementos que tiene nuestra variable. La siguiente función que vamos a ver es la función capitalize. Para esto voy a modificar un poco mi variable de texto y vamos a ver cómo utilizar la función capitalize. Para esta función tenemos que definir inicialmente el nombre de nuestra variable, un punto y posteriormente capitalize, como veis nos aparece aquí. Y finalmente los dos paréntesis. Estos paréntesis básicamente hacen que Python ejecute la función que estamos definiendo. Esta función capitalize básicamente va a poner en mayúscula la primera letra de nuestro texto. En este caso, como veis, he modificado mi texto para que ahora aparezca estamos en minúscula, pero con la función capitalize, si le doy a run, como veis la primera se nos convierte en mayúscula. La siguiente función que vamos a ver es la función replace. A diferencia de la función capitalize, la función replace necesita argumentos de entrada. Voy a volver a modificar esto aquí, voy a volver a ponerlo en mayúscula. La función replace necesita un argumento de entrada que va a ser el texto que queremos modificar, que en este caso va a ser Python, y otro argumento de entrada que va a ser el texto por el que queremos modificar nuestro texto que hemos introducido aquí. En este caso voy a poner, por ejemplo, JavaScript. Y si ahora le damos a run, como veis nos aparece, estamos programando en JavaScript, cuando nuestro texto inicial era, estamos programando en Python. Para continuar vamos a ver la función index. La función index requiere de un argumento de entrada que va a ser la palabra o la letra que queremos buscar dentro de nuestra variable. En este caso voy a poner, por ejemplo, la P mayúscula, este elemento de aquí. La función index nos va a devolver la posición de la letra que estamos buscando dentro de nuestra variable. En este caso, como veis, nos devuelve 23. Esto es porque esta P mayúscula está en la posición 23. Al igual que hemos introducido únicamente una letra, podemos introducir, por ejemplo, una frase entera. Es decir, yo puedo introducir programando o progra o lo que sea. Y esta función buscará aquí todo el texto que hayamos introducido aquí. Si ahora le damos a run, como veis nos devuelve un 8, puesto que la posición 8, esta P de aquí, es la primera posición en la que aparece todo el texto que hemos introducido dentro de la función index. La siguiente función que vamos a ver es la función lower. Esta función básicamente va a convertir todo nuestro texto a minúsculas. Si le damos a run, como veis, aparece todo en minúsculas, es decir, la E y la P mayúsculas se han convertido en minúsculas. Lo mismo podemos hacer con la función upper, que va a convertir todo a mayúsculas. Como veis, se ha convertido todo a mayúsculas. Ahora vamos a ver otro tipo de funciones que en lugar de devolvernos un texto nos van a devolver valores booleanos. Este tipo de funciones van a comenzar en todos los casos con is y posteriormente van a tener diferentes nombres. Por ejemplo, isLower nos va a decir si la variable que estamos introduciendo está completamente en minúsculas o no. Si le damos a run, como veis nos devuelve false. Pero por el contrario, si yo modifico esta E y esta P y le doy a run, como veis nos devuelve true. En este caso he modificado manualmente tanto la E como la P, pero lo que podríamos haber hecho era introducir texto.lower.isLower.
De esta manera, inicialmente se pondría en minúsculas y posteriormente comprobaría si está en minúsculas. Ahora, si le doy a run, como veis inicialmente tenemos la E y la P en minúsculas, por lo que sería false, pero aquí lo convierto a minúsculas, de modo que se convertiría en true, y aquí debería devolvernos un true. Y como veis, nos devuelve un true. De esta misma manera podemos utilizar también la función isUpper, que igual que la isLower nos va a decir true si está todo en mayúsculas o false si alguna de las letras no está en mayúsculas. También podemos introducir la función isAllNum. Esta función nos va a devolver true en el caso de que todos nuestros caracteres sean alfanuméricos y false en el caso de que no sean alfanuméricos. Si le doy a run, como veis, nos devuelve false. Pero si elimino los espacios, como veis, nos devuelve un true. También podemos introducir isAlpha, que nos va a devolver true en el caso de que todos los números sean alfabéticos y false en el caso de que todos los elementos no sean alfabéticos o haya algún elemento que no sea del alfabeto. Si ahora le damos a run, como veis nos devuelve false, pero si vuelvo a eliminar los espacios, nos devuelve true. De esta misma manera funcionan las funciones isDecimal, si son elementos decimales. Si modifico todo esto y pongo aquí, por ejemplo, como veis, nos devuelve un true, puesto que todos estos números son decimales, pero si por el contrario introduzco, por ejemplo, una A y le doy a run, nos devuelve false. Y también isDigit, que nos va a devolver true si son dígitos y false en el caso de que no sean dígitos. Si le doy a run, nos devuelve false, pero si ahora le doy a run, nos devuelve true, puesto que todos los elementos de aquí son dígitos. Para ver todas estas funciones podemos utilizar la función dir y, entre paréntesis, introducimos nuestra variable de tipo string. Si le doy a run, como veis aquí nos aparecen ciertas funciones y a partir de aquí nos empiezan a aparecer que sí, capitalize, isAllNum, isAlpha, isDecimal y todas estas funciones que acabamos de utilizar. Estas serían algunas de las funciones más habituales que solemos utilizar cuando trabajamos con strings, pero Python nos permite utilizar muchísimas más, como acabamos de ver. Espero que os haya quedado claro, pero si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, hacedmelo saber por la caja de comentarios.